Segundito, espera. Muy buenos días, nos encontramos con el economista José Alameda para que nos dé sus impresiones sobre el tema del IVA. Buenos días, ¿cómo se encuentra Alameda? Sí, buenos días. Sí, buenos días a todos los escuchantes. Cómo no, gracias, buenos días. Ok, vamos a comenzar rapidito. ¿Qué es el IVA y cómo funcionaría un IVA en Puerto Rico? El IVA es un sistema contributivo que actualmente lo utilizan 160 países del mundo. Importante señalar de que en los años 60 alrededor de 10 países tenían el sistema contributivo del IVA. Por su efectividad en los recaudos y la estabilidad, pues hoy día son 160 países y creo que hay un grupo como unos 7 o 8 países que están considerando meterse dentro del marco del sistema contributivo IVA. En ese sentido, el IVA, ¿qué hace el IVA? Pues un sistema contributivo que lo que intenta hacer es reducir la presión a la productividad, a todo el esfuerzo productivo. Por lo tanto, todo lo que viene de salario y ganancia, que es el esfuerzo productivo de la empresa y de los individuos, se reduce y aumenta entonces la parte del consumo. Se traduce a poner impuestos más al consumo y se reduce las tasas contributivas en la parte de la producción. Ok, pero ¿y si se utilizan tantos países, 160 países actualmente, y se utiliza desde los años 60, muchos países cambiaron a él? ¿Cuál es la algarabía o la protesta con el IVA que está causando en Puerto Rico? Bueno, lo que sucede, obviamente, varias cosas. En primer lugar, la posición político-partidista. En Puerto Rico, pues, casi siempre funcionan las cosas si uno es de un partido A, el partido B dice que eso es malo. Y cuando el partido B propone, pues el partido A dice que eso es malo. Y se genera ese tipo de expresión político-partidista que no es saludable a un país. En segundo lugar, porque algunas personas entienden de que Hacienda no tiene, el Departamento de Hacienda pues no tiene la capacidad, los recursos, etcétera, pero obviamente tampoco es muy válida esa crítica, porque cada vez que tú vas a hacer un cambio en todo el patrón de la vida de uno, pues uno tiene que cambiar las cosas, ¿verdad? Okay. En otras palabras, si usted quiere ser ingeniero, pues tiene que estudiar, tiene que cambiar el hábito de estudiar, de consumo, de estilo de vida, y no puede estar jangueando en la calle ni ese tipo de cosas, como decimos acá los estudiantes, ¿verdad? Usted tiene que modificar. República Dominicana, por ejemplo, tiene un sistema IVA, y Chile, Dominicana, pues comenzó en el año 1983 con su sistema. Imagínate si los dominicanos hubiesen dicho, pues no, pues vamos a seguir oyendo bachata y merengue y olvídese de eso. Bueno, obviamente no hubiese cambiado, pero lo que tiene que haber, obviamente, es una voluntad y esfuerzo para cambiar las cosas. Okay. Y ser inteligente y sistemático hacia dónde es que tú quieres dirigirte. La vida siempre tiene unas metas, unos principios que guían rectores la vida de los seres humanos y de la colectividad, y tú te encaminas hacia ella, pero tienes que reorganizar, y eso es lo que a mí me parece que la crítica es fundada, porque es obvio que si Puerto Rico no tiene la experiencia de un IVA, pero sí tiene un IVU que es más o menos parecido, pues que tenga que hacer las modificaciones necesarias para llegar a esa meta. ¿Y por qué esto no subir un IVU, por ejemplo, un 10%, y decirle a los gobiernos municipales que cobren el IVU completo, y entonces se sube el porcentaje de IVU más lo que se recoge? ¿Por qué no hacer eso en vez de implantar un IVA del 16%? Una muy buena pregunta. Fíjate, lo que pasa es que el IVA ha resultado ser inefectivo porque recae
recogerlo y pudiera ejercer el criterio de no enviarlo. Y entonces está generando muchas fricciones entre Hacienda y obviamente los funcionarios de Hacienda contra los comerciantes. Pero eso no es bueno en una... perdona que le interrumpa un segundo, pero entonces en el IVA no va a hacer lo mismo. No va a colectar el comerciante. Porque lo que pasa es que el IVA es un sistema de crédito pago. Cada vez que tú tienes una tasa intermedia, pues tú reclamas el haberte pagado a ti un crédito. Por lo tanto, cuando yo voy a Hacienda y Hacienda me investiga a mí, y yo le digo, no, pero yo le pagué a Irán, Santiago, le pagué un 10% de mi impuesto. Entonces, iría a Hacienda donde ti, ¿verdad? Así que quiere decir que hay un proceso como de check and balance que se da en la cadena de distribución. Y ahí está la diferencia. No recae donde un individuo, recae en una cadena, que cada cual se venda, porque uno va a recibir crédito del otro. ¿Ves? Y esa es la diferencia, y por eso es que la mayoría de los países se han movido a un IVA. Ok, entonces volviendo a lo del IVA y el IVA, ¿sabes? ¿Por qué no subirlo a 10% y que los municipios lo cobren completo? Porque caemos en el mismo problema, ¿verdad? Acuérdate, el IVA es un impuesto, el IVA es un sistema. Entonces tú tienes que estabilizar el sistema. El IVA ha sido totalmente inefectivo. Todavía a este momento cobramos el 65%, el 35% se escapa. Pero en el arbitrio del 6.6 se captaba apenas un 40%. Eso es un 25% de mejoría. ¿En el arbitrio? Ajá. No, el arbitrio nada más que tiene un chorro de secciones. El arbitrio era peor. El arbitrio, la evasión era brutal y significativa, porque lo que hacían era que camuflajeaban en los vagones cosas exentas con cosas no exentas. ¿Ves? En otras palabras, para ser específico, cogían un vagón, estaban los pampers exentos, pero los televisores no. Pues en el vagón te metían muchos televisores al final y afuera los pampers. Cuando abría entonces el vagón, el inspector, estos pampers también exentos, pero adentro estaban los televisores, ¿ves? Y no teníamos la tecnología en aquel momento. Y se cambió al IBU, obviamente porque decía que era más efectivo. De hecho, el IBU captura mucho más que el arbitrio. Claro, el arbitrio tenía muchas excepciones también, exclusiones. Uh-huh. Y se le fueron añadiendo con los años, se le fueron añadiendo excepciones. ¿Perdón? Con los años se le fueron haciendo excepciones al IBU. Claro, se fueron añadiendo grupos de excepciones, y eso es lo que evitó que la captación del arbitrio fuera mayor. Además tiene un problema, porque el arbitrio lo captura en el puerto, y el proceso inflacionario de la distribución, Hacienda no lo captura, ¿verdad? Cada vez que pasa de etapa en etapa, no captura ese proceso inflacionario. Ok, explíqueme como doña Petralena allá en Country Club. Es que eso que me decís lo de los puertos, eso nuevamente. Ok, llega un televisor, ¿verdad? Y llegó al puesto. Ajá. Y ahí vengo yo, que soy el comerciante, lo levanto, pagué el arbitrio. Entonces, obviamente, yo, el comerciante, al pasar por las etapas, ese arbitrio que pagué lo coloco como parte de mi costo, ¿verdad? El arbitrio. Entonces lo paso adelante y lo sigo pasando adelante en la cadena de distribución hasta que se infla el proceso, ¿verdad? Y esa efecto cascada que se llama, que es un proceso inflacionario en cada una de las etapas, pues Hacienda no lo captura porque capturó en el origen. ¿Ves? O sea que Hacienda no tiene la capacidad para capturar eso. Y lo que hace es obviamente que genera un efecto cascada, que es un efecto inflacionario
escenario desde el origen hasta que llega al final. Y eso obviamente se criticó, ese efecto cascada se criticó enormemente bajo el sistema del arbitrio. Pues hay que señalar una cosa, ¿verdad? Tú no tienes sistema contributivo perfecto. Las contribuciones, como dice la gente, son impuestos. La palabra, eso mismo lo dice, algo impuesto por el Estado. Así que mucha gente pues no le gusta, ni de una manera, ni el vitrio, ni nada. Pero pues el Estado tiene que generar esos recaudos para brindar los servicios públicos, que la empresa privada no lo va a hacer. Ok, entonces en la cuestión de eliminar la planilla, Aló, se me está yendo, está cortándose. Ok. Aló. Sí, hello, ¿me oye? Te escucho ahora. Ok, en la cuestión de entonces de eliminar la planilla para implantar un IVA, realmente el contribuyente va a ver un beneficio ahí, porque por ejemplo pues me están quitando un 7% de IVU, que por lo menos que se me cobra a mí, y no sé si parte de un ingreso en la planilla, para entonces devolverme eso, que es un pequeño por ciento, un 7, a lo mejor un 9%, para cobrarme un 16 al final. Está hablando hasta... Se está cortando. No te estoy escuchando, se está cortando. Ok, ¿me oye ahora? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, te escucho. Ok, excelente. Ok, ¿le repito la pregunta nuevamente? Sí, por favor. Ok, esto en el asunto de la planilla, de eliminar una planilla que me cobra un porcentaje menor de impuestos, devolviéndomelo, pero entonces voy a pagar más con el IVA, un 16%, va a subir un 16%, eso no creo que le traería problemas al contribuyente promedio. Bueno, es que es un poquito difícil evaluar la pregunta porque es bien compleja. Mira, para empezar, el IVU no te lo devuelve. O sea, tú pagas IVU y no hay una devolución. No importa el nivel que tú tengas. Bajo el sistema IVA, lo que pagues y tienes menos de un cierto nivel de ingreso, va a haber una devolución. Tiene que haber un reintegro por regresividad, lo que se llama. En inglés, regressive relief, ¿verdad? Tiene que haber un sistema de esa manera. De otra manera, no sería un sistema IVA. Y por otro lado, serían 850,000 personas que no van a tener que llenar planillas. O sea, se acabó llenar planillas en ese sentido. Solamente la planilla sería para algunas personas, ¿verdad? De cierto nivel hacia arriba. Estamos hablando de que el 85% de las planillas que no van a pagar, ni tan siquiera le van a retener. Así que va a estar por ahí, por la libre, por ese sentido. Ahora, lo que no va a retener por un lado, pues tendría obviamente que pagarlo por el lado del cobrarlo consumo, por el otro, pero, sí. pero cuidado también ahí, porque ahí tú tienes un grupo de partidas que van a estar exentas. Por ejemplo, medicina, alimentos no procesados, muy posiblemente no le va a poder poner impuesto tampoco a la cuestión de estudios, PECAPEL, todo lo que venga por ahí no puede, por el gobierno federal que lo impide, y así que va a haber una gran amalgama de cosas que depende de cada consumidor particular, ¿verdad? Y es que tú vas a tener que evaluar ese sistema. Y eso no había, esa cuestión de uno estar pues verificando pues los créditos, etcétera, etcétera, ¿no sería más engorroso ese proceso que solamente el proceso de una planilla al año y que nos cobren un impuesto de venta solamente? Bueno, lo que pasa es que eso no es el sistema IVA, ¿verdad? Si tú vas a cambiar para un sistema, pues tienes que, si tú vas a jugar béisbol, tienes que jugar las reglas del béisbol, ¿verdad? Si no quieres jugar el béisbol, pues vaya a jugar otra cancha, ¿verdad? Otro sistema. Pero el sistema IVA es de esa manera.
quítale la presión al consumo y reembolsa a los que tienen menos de un cierto nivel, de manera tal que pueda entonces evitar la regresividad de ese sistema. Eso es todo. Así funciona. Y ahí en ese marco, pues, algunos se benefician, otros podrían ser perjudicados. Pero es el sistema, así que funciona. Okay, pero en resumidas cuentas, pues, traería un beneficio, usted diría que traería un beneficio a la mayoría de las personas, de los contribuyentes. Bueno, es que los sistemas contributivos se hacen para redistribuir la carga, no se hacen para beneficiar a Juan o a Pedro. Acuérdate, la idea es que como el sistema IVA funciona, es quitarle la presión a lo que viene de la producción, meterle la presión a los consumos y retribuye a aquellos que tienen menos de un cierto nivel de ingreso o no tienen ingresos, de manera que no lo haga tan regresivo, tan impactante a los de clase baja. Ese es el sistema, ese es general. Si uno va a jugar pelota ahí en esa liga, pues tiene que jugar bajo esas reglas. Y puede ser que gane o puede ser que pierda, pero es el sistema. Pues muchas gracias, Alameda, gracias por sus gracias por sus palabras. Nada, sería hasta una próxima ocasión. Que tenga buen día. No, me suerte, cuidado. Gracias.